Dios te bendiga, mis hermanos. ¿Cómo están ustedes? Saludos. Todos los temas que tienen que ver con salvación, con el amor de Cristo, con la restauración, con la reconciliación, con la paz, con la justificación. Todos esos temas a mí me encantan, me fascinan y son los temas preferidos míos porque son temas y mensajes que están para nosotros la iglesia en estos tiempos presentes. Y todos estos temas me gustan mucho más que hablar de temas proféticos y escatológicos. Pero cuando yo hablo de gracia y del amor de Cristo, sale de mí una hermosa sonrisa. Y eso me sana mi alma, mi corazón, me llena de paz en el nombre del Señor. Espero que los mensajes que yo vaya haciendo, que tienen que ver con gracia y amor, pues les sea a ustedes, les sea de gran ayuda, de gran amor y bendición y restauración para la gloria y la honra del Señor Jesús. Vamos entonces con lo que dice Pablo en Filipenses 2:12. Pablo dice en Filipenses 2:12, diciendo: ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. La gran mayoría de nosotros como iglesia pensamos que nosotros tenemos que obrar y ocuparnos y trabajar la salvación que hemos recibido por gracia de Cristo. Como dice Pablo en Efesios 2:8-9. Pablo dice en Efesios 2:8-9, diciendo: porque por gracia fuimos salvos o somos salvos. Y luego dice: por medio de la fe. Y luego dice: pues esto es un don de Dios. Y luego dice: no es por obras, para que nadie se gloríe. ¿Ok? Y cuando nosotros recibimos la salvación de Cristo, la recibimos por gracia. Y esa gracia indica algo que tú no hiciste para recibir la salvación. Esa gracia indica un favor que Cristo nos otorgó a nosotros de regalarnos la salvación mediante nuestra fe en aquel que puede proveernos la salvación. ¿Ve? Proveernos la salvación. Significaría que Cristo otorgó salvación y perdón de pecado a todos los pecadores y solamente Cristo nos pidió a nosotros fe. Y esa fe significa una fe en que Cristo es el único que puede otorgar la salvación. No es una fe de que nosotros podemos salvarnos a nosotros mismos, sino es una fe creyendo en que solamente Cristo Jesús es el que puede darnos la salvación y no a nosotros mismos. Ahora, vamos a hablar de este tema para la gloria y la honra del Señor Jesucristo. Aquí en la Biblia, que es la versión Pechita, esta Biblia dice así: por tanto, amados míos, de la manera que han obedecido siempre. ¿Qué significa eso? Que Pablo entiende que estas iglesias habían obedecido la doctrina y las enseñanzas que Pablo les estaba enseñando. Y no importa cuál sea la enseñanza de la salvación, del perdón de pecado, de la justificación. Pablo dice: han obedecido siempre las enseñanzas que yo les he estado enseñando. Luego Pablo dice: no solamente cuando estuve cerca, sino también ahora que estoy lejos de ustedes. Ahora Pablo dice: prosigan con la obra de su salvación con mayor intensidad, con temor y temblor. En la Biblia Reina Valera 1960 y también la 65. La Biblia Reina Valera 1960 dice
ocupaos de vuestra salvación con temor y temblor. Si la salvación se pudiera perder, entonces la salvación no fuera de Cristo, fuera nuestra. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios, el mismo evangelio nos enseña que Cristo hizo un solo sacrificio de morir y resucitar en la cruz de Calvario. La misma palabra nos enseña que Cristo hizo un solo sacrificio y también la misma palabra nos enseña que no queda más ningún otro sacrificio. Repito, la Biblia dice que Cristo hizo más que un solo sacrificio y la misma palabra de Dios nos enseña que no queda más sacrificio que queda para que el que ha creído en Cristo vuelva a recibir la salvación 1, 2, 3, 4, 5 y muchas veces. Tú no me has entendido, ¿verdad que no? Te voy a repetir de nuevo. La Biblia dice que Cristo hizo un solo sacrificio para que todo pecador que decida creer en Cristo quede salvo para siempre. Porque ese único sacrificio es perfecto. En una comparación a los muchos sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento se hacían muchos sacrificios que se le conocen la ley de expiación. Y por cada pecado que la gente cometía, había un sacrificio distinto para que la gente pudiera tener perdón de pecado por los sacrificios que se hacían en el Antiguo Testamento, que obviamente eran los sacrificios de animales. Pero una vez llegando Cristo, Cristo realiza uno y ese único sacrificio es un sacrificio perfecto para que todo pecador que decida creer en Cristo quede salvo permanentemente para siempre. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la salvación proviene de Cristo, no es de nosotros. Proviene de Cristo. Entonces, cuando la Biblia dice, la palabra de Dios dice que solamente Cristo hizo un sacrificio, también dice que no queda más. No queda más otro sacrificio con la intención. ¿Ve? Con la idea o con la intención de que el hombre vuelva a ser salvo vuelva a ser salvo 2 veces, vuelva a ser salvo 3 veces, vuelva a ser justificado, salvo, perdonado 4 veces, vuelva a ser salvo, justificado y perdonado 5 veces y muchas veces más. La Biblia nos enseña la palabra que no queda más otro sacrificio con esa intención para que el hombre vuelva a ser salvo cada día, cada vez que uno piensa que pudiéramos perder la salvación. Si la salvación se pudiera perder, ya no queda más sacrificio. Ya no queda porque es una. Pero al ser un solo sacrificio, Cristo Jesús se ocupó que ese único sacrificio que Él hizo y que no queda más, Cristo Jesús se ocupó de hacer ese sacrificio bien hecho. Bien hecho para que todo pecador que decida creer en Cristo Jesús quede salvo, perdonado y justificado y unido a Cristo y sea librado del poder del pecado y de la muerte para siempre, en el nombre del Señor. No he terminado. Estos temas a mí me encantan. Me fascina hablar de la gracia. Me fascina hablar del amor, de la reconciliación, de la fe. Me encanta hablar de estos temas. Me llenan de ánimo, de fe, de esperanza. Me sanan mi alma, mi corazón. Me conectan con Cristo en la comunión con Dios. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Entonces, cuando muchas veces nosotros pensamos que nosotros tenemos que ocuparnos de nuestra salvación, no es así. De nuestra salvación, Cristo se ocupó hace más de 2000 años atrás
en morir por nuestros pecados. No fuimos nosotros. El hombre estaba perdido, sin esperanza, sin fe, sin salvación, muerto en delitos y en sus pecados. El hombre no se ocupa de nada más que solamente en pecar. El hombre no se puede ocupar de su salvación si no es pecar, porque el hombre, Pablo dice que el hombre estaba muerto en su delito y pecado. El único que se ocupó con amor y con un sacrificio de ser castigado, ¿verdad? Castigado por los romanos, es el único que se ocupó por la salvación, es Cristo. El único que se ocupó por nuestra salvación y por la salvación de todos los pecadores fue Cristo, muriendo y resucitando en la cruz del Calvario. Ahí podemos decir que Él fue el que se ocupó. Dios a nosotros no nos enseña que nos ocupemos de la salvación. Lo que hay que entender es qué significa aquí la palabra salvación y qué significa aquí la palabra ocupar. Si yo perdí de la salvación y yo tengo que hacer una obra yo mismo para volverla a recuperar. Escuchen bien este mensaje, presten atención. Escucha, listen to me, atiendan. Si yo perdiera o pudiera perder la salvación, entonces eso me obliga a mí, a yo mismo obrar mi propia salvación. ¿Y cómo yo obro mi propia salvación? Pues restaurando otra vez la salvación que yo mismo perdí. Entonces yo estaría todo el tiempo restaurando y recuperando, recobrando la salvación. Y si la pierdo, entonces yo mismo tengo que hacer una obra para volver yo mismo a recuperar la salvación. Si así fuera, entonces ¿dónde quedaría la obra de Cristo? Escucha, ¿dónde queda Cristo? Entonces Cristo aquí no ocuparía ningún lugar en nuestra salvación. Entonces tendríamos a Cristo en segundo lugar. Si la salvación fuera de nosotros, la ganamos por nuestros méritos, la ganamos por nuestras obras, por nuestra obediencia, por portarnos bien o por cumplir algún mandamiento, entonces ¿dónde queda Cristo? ¿Dónde tú me colocas a Cristo? Entonces Cristo aquí no tendría ninguna participación. Entonces yo sería primero y yo sería último también. Y Cristo sería último, como quiera. No tendría participación. Entonces, ¿dónde tú me colocas el esfuerzo que Cristo hizo? Los vituperios que Cristo fue vituperado, fue castigado por los romanos. ¿Dónde quedaría el esfuerzo y el amor que Cristo hizo por salvar a los pecadores, muriendo en la cruz y resucitando en la cruz? ¿Dónde quedaría? Se echa a perder. La obra salvífica de Cristo se echa a perder y se caería al piso completamente. Te pregunto, ¿tú serías capaz de echar al piso la obra de Cristo, de escupir la obra de Cristo, de vituperar la obra de Cristo, como si Cristo no hubiera hecho nada y tú lo puedes hacer todo? La palabra de Dios nos enseña que nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Estábamos sin Cristo, sin salvación y no podíamos hacer nada. Y Cristo es el que se ocupó de salvar al hombre, para que el pecador decida creer que solamente en Cristo es el único que puede darnos la salvación y no es a nosotros mismos que podemos recibir la salvación de nosotros mismos. Entonces, si yo pudiera perder la salvación, entonces yo mismo me tocaría hacer un esfuerzo de recuperarla, ¿verdad? Salvarme y recuperar la salvación si yo la perdiera. Entonces la salvación no sería por gracia. La salvación no sería por gracia porque la palabra gracia significa un favor inmerecido. La palabra gracia significa un favor que Cristo nos otorga de morir por nuestros pecados, de castigar el pecado por medio de Cristo, que Cristo reciba el pecado, reciba todo y librar al pecador del juicio y librar al pecador del castigo. Eso es gracia. La gracia es algo que
alguien hace por nosotros y nos otorga la salvación y nosotros no hacemos nada. No hacemos nada. No ha terminado todavía. No ha terminado. La palabra ocupaos de vuestra salvación en el griego viene de la palabra katelgosomai del griego, que significa trabajar o ocuparse. Y también vemos aquí una palabra que es kata. La palabra kata, que viene de la palabra griega katelgosomai, kata significa acerca de. Y acerca de indica acerca de una información. ¿Ve? Significa acerca de. La palabra kata. 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 Acerca de. Entonces, esta preposición que dice de es como que nos está proveyendo una información. Pues entonces está expresando aquí la palabra katelgosomai. Katelgasomai. Katelgasomai. Está expresando ocuparnos de algo que es de vuestra salvación. Entonces la palabra elgasomai significa obrar, trabajar, hacer algo que nosotros tenemos, que es la salvación. Entonces más adelante en el griego aparece estén trabajando. Continuamente están trabajando su salvación. Pero cuando hablamos más adelante de la salvación, la palabra salvación en el griego es sotería. Sotería, que significa liberación, salud. Puede ser una salvación o una liberación física o moral o espiritual. Esta palabra salvación es un sustantivo gramaticalmente, un sustantivo. Y cuando Pablo menciona ocupaos de vuestra salvación, si lo leemos en esta otra versión, que es la Nueva Traducción Viviente, lo expresa de esta forma y lo traduce de la siguiente manera: esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Y luego dice, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor. ¿Ok? Dice, esfuércese. Esa palabra esfuércese significa que es una ocupación de esforzarnos para nosotros hacer manifestar la obra de salvación que hemos recibido. Y cómo nosotros nos esforzamos cada día nos esforzamos para hacer manifestar, o sea, que algo que salga de ti es una manifestación que tiene que venir de ti, de lo que tú has recibido de Cristo, que es la salvación. ¿Ve? Tú has recibido de Cristo la salvación por haber creído por gracia, ya tú la tienes. Y la interpretación que Pablo está dando es que nosotros nos esforcemos cada día por manifestar de nosotros mismos la obra salvífica de Cristo. Que tú la saques a la luz, que la revele, que la hable, que testifique. Testifica de la justificación. Testifica del perdón de pecado que ya tú has tenido. Testifica y manifiesta el amor de Cristo en tu vida. Así que lo que Pablo dice aquí es que manifieste la obra salvífica que Él hizo en ti con gozo, con alegría, que hables bien del Evangelio, que ponga el Evangelio en alto, en gracia y en alto, en el nombre del Señor. Si Cristo sana, dil por tu boca, Cristo sana. Si Cristo salva, dil por tu boca a otras personas, Cristo salva. Si Cristo restaura, dil por tu boca, habla por tu boca, Dios va a restaurarte, hermano. Dios va a restaurarte a ti también. Va a levantar tu casa, tu hogar. Si tú caíste en algún pecado, tranquilo. Cristo murió por nuestros pecados y pagó un precio para que tú quedes justificado y santificado delante de su presencia. Tú eres hecho la justicia de Dios. Tú tienes la santidad de Dios. Levántate en el nombre de Jesús. Todo eso es mostrar la obra de Cristo hecha ya en nuestras vidas. Amén.
Un abrazo, hermano. Dios te bendiga. Que la paz del Señor sea contigo hoy y siempre en el nombre del Señor. Bendiciones.